Hay documentos que jamás deberían encontrarse. Papeles que, una vez vistos, ya no pueden desverse. Palabras trazadas con tinta que revelan verdades tan perturbadoras que cambian todo lo que creías saber sobre el mundo que te rodea. Esta es la historia de uno de esos documentos, un libro mayor. Un sencillo volumen encuadernado en cuero, lleno de nombres, fechas y cifras, el tipo de registro que cualquier plantación podría llevar para controlar inventario, gastos, compras. Pero este libro mayor era distinto. Estaba oculto de forma deliberada, con cuidado, detrás de un panel falso en un escritorio cerrado con llave, dentro de una habitación a la que nadie tenía permiso de entrar. Y cuando por fin fue descubierto en una sofocante tarde de agosto de 1854, reveló algo mucho más aterrador de lo que cualquiera habría imaginado. Algo que pondría vidas en peligro. Algo que obligaría a la gente a huir en plena noche. Algo por lo que hombres poderosos matarían con tal de mantenerlo en secreto. Porque algunas listas no están hechas para registrar lo que ocurrió. Están hechas para registrar lo que se hizo, y a quién. El calor subía desde el camino de tierra. Ondas invisibles que deformaban el paisaje como agua sobre vidrio. Elías Tornes se secó el sudor de la frente con un pañuelo que hacía tiempo había dejado de ser útil, empapado por la humedad que se pegaba a todo en el final del verano de Luisiana. El pequeño carruaje botaba por la senda llena de surcos, las ruedas crujían con cada sacudida, levantando nubes de polvo que se le asentaban en el abrigo de lana oscura como una segunda piel. Llevaba 3 días de viaje. 3 días desde Richmond, donde trabajaba como contable para la Carmichael Shipping Company. 3 días para llegar a este rincón remoto de Luisiana, donde los cipreses crecían tan densos que la luz apenas atravesaba su copa y el aire olía a descomposición y tierra mojada. 3 días para llegar a la plantación Belre. El nombre significaba sueño hermoso en francés, pero cuando la mansión apareció a través del túnel de robles antiguos cubiertos de musgo español, a Elías le pareció más bien algo salido de un sueño febril. Las columnas, antes blancas, estaban manchadas de moho. La pintura se desprendía de las contraventanas en tiras largas y rizadas. La maleza invadía el sendero de ladrillo que conducía a la entrada principal. ¿Es aquí?, preguntó Elías al conductor, un hombre curtido que quizá había dicho 10 palabras en todo el trayecto. Belre, confirmó el hombre, con voz plana. La casa del difunto doctor Alistair Dubois. Difunto. La palabra quedó suspendida entre ambos. El doctor Dubois había muerto hacía 6 semanas. Un accidente a caballo. Según la carta que Elías había recibido del abogado de la sucesión, el caballo lo había derribado durante un paseo matutino. Se golpeó la cabeza contra un mojón de piedra en el límite de la propiedad, muerto antes de que nadie lo encontrara. La herencia necesitaba a alguien que organizara los registros financieros del fallecido y preparara un informe para los herederos. Elías había sido recomendado por un colega en Richmond, un hombre que había trabajado con Dubois años atrás, cuando el doctor aún ejercía la medicina en Nueva Orleans. Trabajo rápido, prometía la carta del abogado. 2 semanas como máximo. La herencia le compensará generosamente. Elías necesitaba el dinero. Su madre, en Richmond, requería atención médica constante, y el salario de un contable apenas cubría los gastos. Aquel trabajo ofrecía 3 meses de sueldo por 2 semanas de labor. No podía rechazarlo. Pero cuando bajó del carruaje y sintió que las botas se le hundían un poco en la tierra blanda y húmeda, algo se le enroscó en el estómago, un instinto, un susurro en la mente que decía, date la vuelta, vete, sube a ese carruaje y regresa a casa. Lo ignoró. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. En el umbral estaba un hombre alto y delgado, con mejillas hundidas y ojos como astillas de pizarra. Vestía como un capataz, camisa áspera de algodón, chaleco de cuero gastado, botas cubiertas de barro seco. ¿Usted es el contable?, preguntó. Su voz era áspera, como grava raspando madera. Elias Thorne. Sí, he venido. Sé por qué está aquí. El hombre se hizo a un lado, gesticulando con impaciencia para que Elías entrara. Me llamo Silas Croft. Yo llevaba la propiedad. La llevé para el doctor Dubois durante 15 años. Elías entró en el vestíbulo. Olía a moho y a otra cosa, algo dulzón y podrido, como fruta dejada demasiado tiempo al sol. El papel tapiz se despegaba. Manchas de agua oscurecían el techo en parches marrones. Una gran escalera curvada subía al segundo piso. La barandilla estaba cubierta por una fina capa de polvo. El despacho del doctor está arriba, dijo Croft, ya encaminándose hacia la escalera. Todo lo que necesita está allí: papeles, libros mayores, correspondencia,
todo. ¿Y las cuentas domésticas? Tendré que revisar todo en el despacho. El tono de Croft dejó claro que no le interesaba conversar. Haré que suban su baúl. Se quedará en el ala este. Las comidas son a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. No deambule por los terrenos después de anochecer. Los caminos están irregulares y hay hundimiento cerca de los cipresales. Sonó como una advertencia. Elías siguió a Croft escaleras arriba. La madera gimió bajo su peso. Al llegar al descansillo, Elías notó algo extraño. Una mancha oscura en la pared, a la altura del pecho. Parecía que algo había sido retirado. Tal vez un cuadro, pero el contorno era raro, irregular. ¿Qué había ahí?, preguntó Elías, señalando la marca. Croft no se volvió. Un espejo. Se rompió durante el funeral. Da mala suerte conservar espejos rotos. Siguieron por un pasillo largo. Lámparas de aceite colgaban de las paredes, apagadas. Incluso de día, el corredor era sombrío, pocas ventanas, demasiado pequeñas para dejar entrar mucha luz. Puertas a ambos lados, todas cerradas, todas en silencio. Al final del pasillo, Croft se detuvo ante una pesada puerta de roble. Sacó una llave del bolsillo, la abrió y empujó la puerta, que chirrió al ceder. El despacho del doctor, anunció. La habitación era más grande de lo que Elías esperaba. Estanterías cubrían 3 paredes, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Un escritorio enorme dominaba el centro, con la superficie tapizada de papeles, libros y correspondencia. Más papeles se apilaban en el suelo. En una esquina había un archivador, con los cajones ligeramente entreabiertos. La ventana tras el escritorio daba a la parte posterior de la propiedad, campos que se extendían hasta una línea oscura de árboles a lo lejos. Aquí tendrá privacidad, dijo Croft. Nadie lo molestará. ¿Y el personal de la casa? ¿Puede que necesite hablar con? No hay personal doméstico. La voz de Croft se volvió cortante. Ya no. El doctor Dubois vivió solo en sus últimos años. Yo llevaba las labores del campo. Eso es todo lo que queda. Elías frunció el ceño. Pero tiene que haber una cocinera, un ama de llaves. Le subirán las comidas desde mis dependencias. Croft ya se giraba para irse. Como le dije, todo lo que necesita está en esta habitación. Haga su trabajo y no estorbe. Nos irá mejor a todos. Antes de que Elías pudiera responder, Croft se había ido, y sus botas resonaron por el pasillo. Solo en el despacho, Elías respiró despacio. El aire se sentía pesado, opresivo. Se acercó a la ventana y la abrió, buscando una brisa, pero afuera el aire estaba igual de quieto y denso. Volvió al escritorio. Hora de empezar. El trabajo era exactamente lo que Elías esperaba, tedioso, meticuloso y lento. El doctor Dubois, al parecer, era obsesivamente ordenado en algunas cosas y un caos absoluto en otras. Los registros financieros de la plantación eran impecables. Cada gasto quedaba anotado, cada compra documentada. Recibos de hacía 20 años estaban archivados por orden cronológico en carpetas rotuladas, pero su correspondencia personal era un desastre. Cartas metidas a presión en cajones, sin sistema aparente, algunas abiertas, otras sin abrir. Escrituras de venta mezcladas con notas personales. Revistas médicas apiladas encima de documentos legales. Elías pasó el primer día simplemente clasificándolo todo por categorías. Al anochecer, le dolía la espalda de encorvarse sobre el escritorio. Le ardían los ojos de leer caligrafía desvaída a la luz de las lámparas. Cuando llamaron a la puerta para anunciar la cena, casi lloró de alivio. La comida la trajo una joven, quizá de 16 o 17 años, que entró sin decir una palabra, dejó la bandeja en una mesita lateral y se fue de inmediato. No lo miró a los ojos, no reconoció su agradecimiento. La comida era simple, pero suficiente: pan de maíz, frijoles, un trozo de cerdo salado. Elías comió de manera mecánica, con la mente aún girando en torno a lo que había encontrado en los archivos. Los registros de la plantación mostraban ganancias en descenso durante la última década. El doctor Dubois había vendido partes de la propiedad. La mano de obra se había reducido de forma significativa. Varias estructuras, una cochera, un ahumadero, lo que figuraba como una cabaña para invitados, habían sido demolidas y existían gastos grandes sin explicación. Pagos a proveedores en Nueva Orleans, sin descripción de lo comprado, solo importes, algunos bastante elevados. Pagos a individuos, sin nombres, solo iniciales. A RC por consulta, $300. A JM por discreción, $500. Discreción. Una elección de palabra extraña. Elías anotó en su cuaderno preguntas para investigar después. Cuando cayó la noche por completo, la habitación se enfrió pese al calor del verano. Encendió más lámparas,
pero parecían hacer más profundas las sombras en las esquinas. Hacia las 10, lo oyó, un sonido tenue, rítmico, pum, pum, pum. Se quedó inmóvil, el bolígrafo suspendido sobre el papel, escuchando. Venía de abajo, o quizá de al lado. En aquella casa vieja era difícil saberlo. El sonido viajaba por las paredes de maneras extrañas. Pum, pum, pum. Se levantó y fue hacia la puerta. La abrió al pasillo oscuro. Las lámparas estaban apagadas. No había luz bajo ninguna de las otras puertas. El sonido se había detenido. Se quedó un largo momento, escuchando el silencio. Entonces, justo cuando estaba por cerrar la puerta, crack. El peso de unos pasos sobre tablones viejos, desde algún punto del pasillo. Hola, llamó Elías. Su voz sonó fina, engullida por la oscuridad. No hubo respuesta. Esperó, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Luego oyó pasos, lentos, deliberados, alejándose de él hacia la escalera. Tomó una lámpara del despacho y salió al pasillo. Señor Croft, ¿hay alguien ahí? Los pasos se detuvieron. Elías avanzó, sosteniendo la lámpara en alto. El círculo de luz empujaba la oscuridad, pero apenas. Podía ver quizá unos 3 metros. El resto era sombra. Llegó a la escalera y miró hacia el vestíbulo. Vacío. Es una casa vieja, dijo en voz alta, intentando convencerse. Las casas viejas hacen ruidos. Pero incluso mientras lo decía, no terminaba de creérselo. Regresó al despacho y cerró la puerta. Esta vez, la cerró con llave. Capítulo 3. El descubrimiento. 3 días después de empezar, Elías ya había organizado la mayor parte de los registros financieros del doctor y comenzaba a preparar su informe. La herencia era solvente, aunque no próspera. Una vez pagadas las deudas y vendidos los activos restantes, los herederos recibirían una herencia modesta, pero los gastos sin explicación lo perseguían. Tenía que justificar cada dólar. Ese era su trabajo. Y esos pagos, cientos de dólares en los últimos 5 años, descritos de forma vaga o ni siquiera descritos, representaban una parte significativa del gasto de la propiedad. Empezó a revisar con más cuidado los cajones del escritorio, buscando recibos, facturas, cualquier documento que explicara esas transacciones. Ahí fue cuando lo notó. El escritorio tenía 3 cajones a cada lado, 6 en total. Pero cuando comparó la profundidad de los cajones con la profundidad real del mueble, algo no cuadraba. El cajón inferior derecho no era tan profundo como debería. Lo sacó por completo y lo dejó en el suelo. El interior del hueco estaba revestido de madera. Pasó los dedos por el panel del fondo y sintió que se movía. No mucho. Un leve juego, como si la madera no estuviera bien encajada. Presionó con más fuerza. Con un clic suave, el panel se adelantó un par de centímetros. Elías lo miró, con el pulso acelerándose. Un compartimento oculto. Quitó el panel y lo apartó. Detrás había un espacio de unos 15 centímetros de fondo, a lo ancho del escritorio. Y dentro, había un libro. Lo levantó con cuidado. Estaba encuadernado en cuero oscuro, del tamaño de un libro mayor estándar. La cubierta estaba gastada, los bordes deshilachados. No había título ni marcas en el exterior. Lo llevó al escritorio y lo abrió. La primera página estaba en blanco. La segunda tenía una sola línea, escrita con letra pulcra y precisa. Registro privado. A Du Bois. No para revisión externa. Elías pasó a la tercera página y sintió que la temperatura de la habitación descendía. Era una tabla, columnas y filas ordenadas como cualquier libro contable, pero el contenido. La primera columna decía, nombre. La segunda, fecha de adquisición. La tercera, edad al momento de la adquisición. La cuarta, evaluación inicial. La quinta, protocolo de tratamiento. La sexta, resultado. La séptima, fecha de disposición. Había 37 entradas, 37 filas, 37 nombres. Los ojos de Elías recorrieron la primera columna. Cécile, Etienne, Antoine, Josia, Deline, Marie, Clare, Baptiste, Simeón, Elara. Solo nombres de pila. Pasó a la segunda columna, fechas entre 1839 y 1853. La tercera columna, edades de 8 a 41. Le temblaban las manos cuando llegó a la cuarta columna, evaluación inicial. La primera entrada, Cécile, 19 años, adquirida en abril de 1839. El sujeto presenta buena salud general, constitución fuerte, apta para pruebas prolongadas, temperamento cooperativo. La quinta columna, protocolo de tratamiento. Protocolo 7. 3 ciclos. Periodo de observación, 14 meses. La sexta columna,
asterisco resultado. Terminada, febrero de 1841. Espécimen preservado. Notas detalladas en el diario 3. Elías sintió náuseas. Espécimen preservado. Se obligó a leer la siguiente entrada. Etienne, 23 años, adquirido en agosto de 1839. Evaluación inicial. El sujeto muestra signos de infección previa de malaria. Caso interesante para pruebas de recuperación. Resistente a la instrucción. Protocolo de tratamiento. Serie B Protocolo 4. Una prueba prolongada. Observación, 8 meses. Resultado, expiró, abril de 1840. Complicaciones inusuales. Ver diario 4 para documentación completa. Expiró. Elías pasó la página, respirando de forma superficial. Más nombres, más fechas, más descripciones clínicas de seres humanos como si fueran animales de laboratorio. Antoine, 30 años, excelente espécimen, oportunidad rara para estudio cardíaco. Josia, 15 años, sujeto joven, ideal para protocolos de desarrollo. Deline, 28 años, en edad fértil, apta para pruebas de respuesta maternal. Cada entrada terminaba igual. Terminada. Expiró. Fallecido. Dispuesto. Ninguno marcado como recuperado. Ninguno marcado como liberado. Cada persona nombrada en aquel libro mayor estaba muerta. ¿Y las fechas de disposición? Elías las comparó con los registros financieros de la plantación. Coincidían exactamente con algunos de aquellos pagos sin explicación. ARC por consulta, la fecha coincidía con la muerte de alguien llamado Baptiste. A JM por discreción, la fecha coincidía con la muerte de alguien llamado Simeón. Pagos por silencio. Pagos para deshacerse de cuerpos. Pagos para proteger secretos terribles. Elías cerró el libro mayor, con las manos temblorosas. El doctor Alistair Dubois no había sido simplemente un dueño de plantación. Había estado realizando experimentos médicos con seres humanos. Y aquel libro mayor era el registro de cada una de sus víctimas. Elías no durmió esa noche. Se quedó sentado al escritorio, con el libro mayor abierto, leyendo cada entrada, cada nombre, cada descripción clínica espantosa de lo que se les había hecho. Algunas entradas eran breves, otras eran extensas y hacían referencia a diarios externos que Elías no lograba encontrar en el despacho. Ver diario 8 para observaciones diarias de la respuesta del sujeto a dosis elevadas de mercurio. Consultar notas quirúrgicas, volumen 2, para documentación completa del procedimiento. Tejido del espécimen preservado en formol. Ubicación. Santuario. Estante 7. La palabra aparecía varias veces. Santuario. Un lugar donde se guardaban especímenes, donde se realizaban procedimientos. Elías había recorrido buena parte de la casa principal durante sus primeros días. Había visto las salas formales de la planta baja, salón, comedor, sala de recibo, todas cubiertas de polvo, sin uso. Había pasado frente a puertas cerradas en los pasillos del piso superior, pero no había visto nada que se pareciera a una instalación médica. ¿Dónde estaba el santuario? Se obligó a seguir leyendo. Alrededor de la entrada 23, notó algo, la letra cambiaba. Las primeras entradas eran pulcras, precisas, casi elegantes, pero a partir de 1848, la escritura se volvía más apresurada, más errática, palabras tachadas y reescritas, márgenes llenos de notas añadidas, y el tono también cambiaba. Las primeras entradas eran clínicas, distantes, terribles, sí, pero escritas con la precisión fría de un científico registrando datos. Las posteriores eran distintas. Entrada de alguien llamado Gabriel, 16 años, adquirido en marzo de 1851. El sujeto se resiste a toda cooperación. Requiere contención física significativa. Los tratamientos iniciales resultan ineficaces. La terquedad del sujeto es notable, casi admirable. Protocolo ajustado para probar los límites de la resistencia humana bajo coerción sostenida. Este se quebrará. Todos se quiebran, tarde o temprano. Resultado, expiró, agosto de 1851. Resultados decepcionantes. Los fuertes siempre decepcionan. Ver diario 14. Las palabras eran más frías ahora, más crueles. Como si Dubois hubiera dejado de verlos como sujetos y hubiera empezado a verlos como obstáculos, desafíos, cosas que romper. Entrada 31, alguien llamado Ahara, 33 años, adquirida en enero de 1853. Este sujeto es inusual. Me mira con tanta inteligencia, con tanta comprensión. Sabe lo que viene. Lo veo en sus ojos. Eso hace el trabajo más interesante. El miedo sin comprensión es común, pero el miedo con plena comprensión, eso es raro. Eso es un dato valioso. Protocolo de tratamiento.
extendido. Serie de múltiples protocolos simultáneamente. Esta puede soportar más. Resultado, fallecida, septiembre de 1853. Documentación extensa disponible. Uno de los estudios más completos hasta la fecha. Espécimen totalmente preservado. Elías se sintió enfermo. Aquello no eran tratamientos médicos. No era investigación para ayudar a nadie. Era tortura disfrazada de lenguaje científico. Y Du Bois lo había hecho durante 15 años. 37 personas. 37 seres humanos que habían sufrido y muerto en esa casa. No en la casa. En el santuario, donde quiera que estuviera. Elías supo que no podía quedarse más en el despacho. Las paredes se sentían como si se cerraran. El aire era demasiado denso para respirar. Necesitaba salir, pensar, decidir qué hacer con ese conocimiento espantoso. Apenas amanecía cuando salió por la puerta de la cocina. El aire de la mañana era más fresco de lo que esperaba, aunque seguía húmedo. La neblina se elevaba en hilos finos sobre los campos que se extendían detrás de la casa principal. Caminó sin rumbo. Solo necesitaba moverse, poner distancia entre él y aquel libro mayor encerrado en el cajón del escritorio, arriba. Entonces la vio. Una anciana, delgada como un junco, con el cabello blanco recogido bajo un pañuelo. Estaba sentada en los escalones de una cabaña pequeña al borde del campo, desgranando guisantes en un cuenco de madera. Alzó la vista cuando Elías se acercó, con ojos agudos pese a la edad. «Usted es el contable», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, Elías Thorne. Disculpe la molestia. Solo estaba tratando de despejarme después de una mala noche. Ella asintió. Se le nota. La casa a veces hace eso. Te enseña cosas que vuelven imposible dormir. Elías se detuvo, sin saber qué decir. La mujer señaló el escalón a su lado. Siéntese. Si quiere. Soy Odette. Llevo aquí más tiempo que nadie. Más incluso que el señor Croft. Aunque a él le guste fingir lo contrario. Elías se sentó, agradecido por una compañía humana que no se sintiera amenazante. ¿Usted trabajó para el doctor Du Bois? Trabajé para esta plantación antes de que Du Bois llegara. Sus manos seguían, constantes, abriendo vainas con eficiencia aprendida. Yo estaba aquí cuando era de la familia Bosseur. Buena gente, en su mayoría. El doctor la compró en 1838. Ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas. ¿Cambiar cómo? Odette guardó silencio un momento. Luego dijo, parece un hombre decente, señor Thorne, así que se lo diré sin vueltas. Váyase, termine su contabilidad lo más rápido que pueda y márchese. No haga preguntas, no se meta demasiado. Haga su trabajo y váyase. ¿Por qué? Ella lo miró de frente. Porque hay tierras tan envenenadas que nada bueno puede crecer en ellas. Y esta tierra, señaló los campos. Esta tierra ha bebido demasiado sufrimiento. Usted lo siente, ¿verdad? En ese despacho, en esos papeles que está ordenando. Elías sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué sabe del trabajo del doctor? Sé que era un hombre cruel que llamaba ciencia a su crueldad. La voz de Odette era firme, pero sus ojos guardaban un dolor antiguo. Sé que aquí venía gente y nunca se iba. Sé que en esta propiedad hay un lugar donde pasaron cosas horribles. Y sé que, aunque el doctor esté muerto, su sombra sigue colgando sobre Belre como una maldición. El santuario, dijo Elías en voz baja. ¿Sabe dónde está? Las manos de Odette se detuvieron. Lo miró con algo entre lástima y miedo. Usted encontró algo en el despacho, dijo. Un libro con nombres escondido. Docenas de nombres. Dios se apiade, susurró Odette. Dejó el cuenco y juntó las manos. Sabía que guardaba registros. Los hombres como él siempre lo hacen. Necesitan anotar sus pecados, como si escribirlos los volviera legítimos. Necesito saber qué les pasó a esas personas. La verdad. La risa de Odette fue amarga. La verdad es que sufrieron y murieron. Esa es la única verdad que importa. ¿Pero dónde? El libro menciona un santuario, un lugar donde guardaba especímenes, donde hacía procedimientos. La vieja enfermería, dijo Odette. Su voz bajó a un susurro. Más allá del campo norte, cerca del cipresal. Se construyó antes de que llegara el doctor, para atender a los enfermos durante la temporada de fiebre amarilla, pero Du Bois la convirtió, la volvió su taller privado. Nadie tenía permitido acercarse, ni siquiera Croft. El doctor guardaba la única llave. Elías sintió el pecho apretado. Sigue ahí, hasta donde sé, el edificio sigue en pie, pero no debería ir, señor Thorne. De verdad que no debería. Tengo que hacerlo. Si voy a entender lo que hay en ese libro mayor, necesito verlo. Necesita dejarlo, dijo Odette de pronto,
feroz. Le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Ese lugar está lleno de fantasmas, no de los que arrastran cadenas, sino de los que se te meten en la cabeza y no se van. He visto a hombres buenos entrar y salir cambiados, vaciados por dentro. Alguien tiene que saberlo, dijo Elías. Si me voy, si termino el informe y regreso a Richmond y no digo nada, entonces esas personas, sus muertes no significan nada. Desaparecieron y a nadie le importó. Nadie siquiera supo sus nombres más allá de lo que pone ese libro. Odette te lo estudió largo rato. Luego soltó su brazo y metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó algo pequeño y se lo puso en la mano. Una llave, vieja, oxidada, pero entera. El doctor creía que era el único, dijo, pero el hombre que construyó esa enfermería le dio una copia a la cocinera principal en tiempos de los Bossour. Esa llave pasó por muchas manos con los años, y terminó llegando a mí. ¿Por qué la tiene usted? Porque sabía que algún día alguien tendría que dar testimonio. Sus ojos estaban húmedos. Mi hermana estaba en ese libro, señor Thorne. Se llamaba Ara. Se la llevaron en el invierno de 1853. Me dijo que iba a la casa principal a limpiar, pero nunca volvió. El doctor dijo que se había escapado. Ofreció una recompensa por su regreso, pero yo sabía que no se había ido. Elías recordó la entrada. A Ara, 33 años. Serie de extendida. Fallecida, septiembre de 1853. Espécimen totalmente preservado. Lo siento, susurró. No lo sienta. De testimonio. Eso es todo lo que le pido. Vaya a ese lugar. Mire lo que hizo y luego asegúrese de que el mundo lo sepa. Que no se olvide. Se levantó, recogiendo el cuenco de guisantes. Antes de entrar a la cabaña, se volvió una vez más. El santuario está cerrado por fuera. El doctor no quería que nadie entrara a curiosear, pero tampoco quería que nadie oyera lo que pasaba dentro de esas paredes. Está lejos de la casa principal, lejos de los campos, escondido por los árboles. Cuando vaya, y veo que irá de noche, Croft patrulla de día. No debe verlo allí. Y se fue. La puerta de la cabaña se cerró suavemente. Elías miró la llave en la palma. Sabía lo que tenía que hacer. Elías esperó hasta pasada la medianoche. Durante el día se obligó a seguir con la contabilidad normal, manteniendo la apariencia de normalidad. Cenó cuando se la trajeron. Respondió las pocas preguntas secas de Croft sobre su progreso. No dio ninguna señal de que algo hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Había encontrado más referencias en los registros financieros, compras de suministros médicos enviadas a una dirección alterna de la propiedad, pagos a una facultad de medicina en Charleston por equipo especializado, un gasto regular rotulado simplemente como mantenimiento, instalación norte, el campo norte, donde empezaba el cipresal, donde estaba la vieja enfermería, el santuario. A medianoche, Elías se vistió con ropa oscura y salió sigilosamente del despacho. La casa estaba en silencio. Bajó con cuidado por la escalera, evitando los escalones que ya sabía que crujían. Salió por la misma puerta de la cocina que había usado aquella mañana. Afuera no había luna. Las nubes tapaban las estrellas. La oscuridad era absoluta. Llevaba una linterna con pantalla, encontrada en un armario de almacenamiento, y abrió la tapa solo lo justo para ver un par de metros delante. La luz parecía increíblemente brillante contra la negrura. Avanzó hacia el norte, pasando los campos principales. El terreno era irregular, pantanoso en partes. Las botas se le hundían en el barro. Los insectos cantaban en la oscuridad. Algo chapoteó a lo lejos, un ave nocturna o algún animal en el pantano. Tras 20 minutos de caminata cuidadosa, lo vio. Una estructura más oscura que la oscuridad a su alrededor, de un solo piso, rectangular, aislada entre los cipreses, con raíces retorcidas que asomaban del suelo como dedos de esqueleto. La vieja enfermería. Mientras Elías se acercaba, pudo ver que el edificio era más grande de lo que había imaginado, quizá unos 40 pies de largo, construido de ladrillo, ennegrecido por años de humedad y musgo. Las ventanas estaban claveteadas con tablas. La puerta era de madera maciza, reforzada con bandas de hierro, y estaba asegurada con un candado que parecía muchísimo más nuevo que el propio edificio. Elías sacó la llave que Odette le había dado. Entró en la cerradura con suavidad y giró con un clic tenue. El candado se abrió. Elías lo retiró y empujó la puerta. Al principio se resistió, hinchada por la humedad, luego cedió con un gemido. El olor lo golpeó de inmediato, químicos, podredumbre, y por debajo de todo,
algo dulce y nauseabundo. Alzó la linterna y entró. La sala principal era más grande de lo que esperaba, con techo alto y vigas a la vista, pero la habían convertido en algo a medio camino entre una sala de hospital y un taller. A lo largo de una pared había estanterías, docenas, repletas de frascos y botellas de vidrio. A la luz, Elías distinguió que muchos frascos contenían cosas conservadas en líquido, órganos, quizá muestras de tejido. Se obligó a no mirar demasiado de cerca. En otra pared, instrumentos médicos yacían sobre una mesa larga como el equipo de un cirujano, bisturíes, sierras, pinzas, artefactos que Elías ni siquiera sabía nombrar, todo metal, correas de cuero, mecanismos fríos. En el centro de la sala había una camilla de exploración, metálica, con sujeciones en las esquinas. Manchas oscuras cubrían su superficie. Más allá, un escritorio, papeles, libros, más de la meticulosa contabilidad de Dubois. Elías se acercó al escritorio, con el estómago revuelto. La luz de la linterna proyectaba sombras extrañas en las paredes. Los papeles estaban ordenados en carpetas, cada una etiquetada con un nombre: Cécile, Etienne, Antoine, Josia, Deline, los nombres del libro mayor. Abrió la primera carpeta, Cécile, y al instante deseó no haberlo hecho. Contenía observaciones diarias, entradas fechadas que describían tratamientos administrados, dosis, respuestas físicas, síntomas, escritas con la misma precisión clínica del libro mayor, pero con más detalle, muchísimo más detalle. Asterisco día 47 asterisco asterisco el sujeto muestra un deterioro marcado de la función motora. Aumentan los temblores. La comunicación verbal sostenida se vuelve cada vez más difícil. Continuar protocolo actual. Asterisco día 89 asterisco asterisco el sujeto no responde a estímulos externos. Respiración superficial. Reducir protocolo para observar progresión natural. Asterisco día 124 asterisco asterisco el sujeto expiró aproximadamente a las 3 de la mañana. Se realizó autopsia inmediata. Hallazgos: daño extenso en tejido neurológico. Se adjunta documentación detallada. Espécimen preservado para estudio a largo plazo. Elías cerró la carpeta, respirando con fuerza por la boca para no aspirar el hedor. Abrió otra. Etienne. Más de lo mismo. Observaciones clínicas del sufrimiento. Documentación del dolor administrado en nombre de la investigación. El sujeto requiere sujeción significativa durante los procedimientos. Vocalizaciones disruptivas. Se administró sedante. Dosis insuficiente. Se aumentó la cantidad. El sujeto permaneció inconsciente durante 14 horas. Se observó depresión respiratoria, pero el sujeto se recuperó. Datos útiles sobre niveles de tolerancia. Otra carpeta. Antoine. Este sujeto posee una resiliencia notable. Ensayo extendido, de 7 a 3 semanas, pese a que se esperaba un desenlace terminal para el día 12. El sistema cardiovascular muestra una adaptación inusual al estrés sostenido. Caso fascinante. Se justifica observación prolongada. Las manos de Elías temblaban cuando dejó las carpetas sobre el escritorio. Aquello no era medicina, ni siquiera era investigación. Era un hombre satisfaciendo su curiosidad destruyendo seres humanos pieza por pieza. Y llevaba 15 años haciéndolo en esa habitación, en ese lugar horrible al que había llamado santuario. Elías se obligó a seguir mirando, a dejar constancia de lo que estaba viendo, porque si no lo hacía, si salía corriendo de allí en ese instante y no volvía jamás, entonces la hermana de Odette, y todos los demás, quedarían en el olvido. En la pared del fondo encontró más estanterías. Allí había diarios, volúmenes encuadernados en cuero, numerados en secuencia, diario 1 hasta diario 18. Sacó el diario 14, el que se mencionaba en la entrada del libro mayor sobre Gabriel. Lo abrió y leyó a la luz. Era peor que las carpetas. Era tortura día tras día descrita con detalle minucioso, notas sobre que funcionaba para provocar el máximo sufrimiento, que quebraba la voluntad más rápido, que los mantenía con vida más tiempo mientras se les infligía el mayor dolor. Eso no era un médico investigando, era un monstruo registrando su crueldad. Elías sintió la rabia elevarse a través de las náuseas, una ira fría, dura, que empujó hacia atrás el miedo. Esa gente había sufrido, había muerto, y nadie lo había sabido. A nadie le había importado, pero él lo sabía ahora, y podía asegurarse de que el mundo también lo supiera. Empezó a reunir documentos, las carpetas, los diarios. Encontró una bolsa de lona colgada de un gancho, quizá usada para transportar suministros, y la llenó. Descolgó fotografías de las paredes, daguerrotipos del lugar en sus primeros años,
antes de que Dubois lo transformara. Tomó un frasquito de una de las estanterías, etiquetado con una fórmula química que no reconoció, como prueba de los insumos almacenados allí, y se llevó uno de los instrumentos de la mesa, un bisturí dentro de un estuche de cuero, porque cualquiera que lo viera entendería qué clase de trabajo se había hecho allí. Cuando la bolsa estuvo llena, echó un último vistazo a la sala y notó algo que había pasado por alto, una puerta en la esquina del fondo, parcialmente oculta por una de las estanterías. Se acercó y la abrió de un tirón. El olor que salió era peor, mucho peor, formol y putrefacción. Alzó la linterna. Era un cuarto pequeño, quizá de 10 pies por 10, y estaba lleno de frascos, docenas, cientos, todos etiquetados, todos con especímenes preservados. Tejido cardíaco, sujeto, Antoine. Fecha, marzo de 1842. Sección renal, sujeto, Josia. Fecha, octubre de 1844. Muestra neurológica, sujeto, Deline. Fecha, junio de 1847. Una pared entera estaba dedicada a esos fragmentos preservados de seres humanos. Trofeos. Evidencia. Prueba. Elías retrocedió, cerrando la puerta. Había visto suficiente, más que suficiente. Se giró para irse, y se quedó helado. A través de la puerta principal abierta, vio una luz, una linterna que avanzaba hacia el edificio. Alguien venía. Elías apagó su linterna de inmediato, hundiendo el lugar en la oscuridad. El corazón le martillaba contra las costillas. Apretó la bolsa de lona con fuerza y se movió rápido hacia un lado del marco de la puerta, pegándose a la pared. La luz que se acercaba se hizo más intensa. Pasos sobre tierra blanda, botas pesadas. Una voz. Sé que hay alguien ahí. Mejor sal. Silas Croft. Elías contuvo el aliento. La silueta de Croft apareció en la entrada, recortada por la linterna que llevaba. El capataz entró, elevando la luz para iluminar la sala. Este lugar no se ha abierto en 6 semanas, dijo Croft, como si charlara. No desde que murió el doctor. El candado ha estado seguro todo este tiempo, hasta esta noche. Avanzó un poco más, con la mirada recorriendo las estanterías, la camilla de exploración, el escritorio. Así que o un fantasma abrió ese candado, o alguien encontró una llave que no debía tener. Elías no se movió. Ahora estaba detrás de Croft, oculto en la sombra. Si tan solo pudiera. No puede salir sin pasar por mí, señor Thorne, dijo Croft todavía sereno. Croft se giró, y el haz de su linterna barrió la posición de Elías. Y puedo ser muy paciente. Elías dio un paso al frente, hacia la luz. Ya no tenía sentido esconderse. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó Elías. No lo sabía. No con certeza. La boca de Croft se tensó apenas. Pero te he estado observando. Vi cómo saliste de la casa esta mañana. Te vi hablando con esa vieja. Vi las preguntas en tus ojos. Croft dejó su linterna sobre el escritorio. Y he visto esa mirada antes, en la cara de cada persona que empezó a entender lo que pasó aquí. Tú lo sabías, dijo Elías, con la voz dura. Todo lo que Dubois estaba haciendo. Yo administraba la propiedad, respondió Croft. El doctor administraba su investigación. Cada uno se mantenía en su terreno. ¿Su investigación? Elías sintió la rabia volver a inundarlo. ¿Así lo llamas? ¿Investigación? La expresión de Croft no cambió. Lo llamo como lo llamaba el doctor. Lo que yo pensara al respecto no era asunto mío. 37 personas murieron en este lugar, espetó Elías. Torturadas, experimentadas como animales. Y tú lo sabías. Yo mantenía la plantación funcionando, dijo Croft, ecuánime. Ese era mi trabajo. ¿Tu trabajo? Elías soltó una risa sin humor. Eres cómplice de asesinato, de múltiples asesinatos. Cuidado con palabras así, señor Thorne. La voz de Croft bajó, más peligrosa. Estás haciendo acusaciones que no puedes probar. Puedo probarlo todo. Elías levantó la bolsa de lona. Tengo los registros del doctor, sus diarios, la documentación de cada experimento, cada víctima, cada muerte. Todo está aquí. Croft miró la bolsa y luego volvió a mirar a Elías. Entonces supongo que tenemos un problema. La temperatura en la sala pareció caer. Dame la bolsa, dijo Croft. Luego, más suave, dame la bolsa y podemos fingir que esto nunca ocurrió. Tú terminas tu contabilidad. Te vas en unos días. No hablas de lo que viste aquí. Y todos siguen adelante. Aquí murió gente. La gente muere en todas partes, señor Thorne. Esa es la naturaleza del mundo. No así. Croft suspiró,
como si Elías fuera irracional. ¿Qué crees que pasará si te llevas esos documentos? ¿Crees que a alguien le importará? ¿Crees que alguien va a creerle a un contable de Richmond por encima de la reputación del Dr. Alistair Dubois, médico respetado y terrateniente? Creo que la verdad se sostiene por sí sola. ¿La verdad? Croft sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Déjame hablarte de la verdad, señor Thorne. El doctor tenía conexiones. Tenía amigos en Nueva Orleans, en Charleston, en Richmond, incluso hombres de ciencia, hombres de influencia, hombres que entendían la importancia de su trabajo. Elías sintió el frío expandirse en el pecho. Había otros, susurró, otros médicos, colaborando, dijo Croft, compartiendo investigación, financiando estudios. El doctor no estaba solo en lo que hacía. Formaba parte de un esfuerzo mayor, una red de hombres dedicados a avanzar el conocimiento médico por medios poco convencionales. ¿Quieres decir tortura? Quiero decir métodos que la gente aprensiva no aprobaría, respondió Croft, pero métodos que, aún así, amplían la comprensión humana. Elías lo miró fijamente. ¿De verdad crees eso? Creo que el progreso exige sacrificios. El doctor lo creía, y también lo creen los otros caballeros que apoyaron su trabajo. ¿Quiénes son? Exigió Elías. ¿Nombres? Croft se echó a reír. ¿Crees que te lo diré? ¿Crees que te daría una lista de médicos y académicos prominentes que podrían quedar implicados? Señor Thorne, eres aún más ingenuo de lo que pensaba. Los encontraré. Estos documentos mencionan consultas, colaboraciones, iniciales, no nombres completos. El doctor fue cuidadoso con eso. Elías pensó en el libro mayor, en los pagos crípticos, asterisco ARC por consulta, AJM por discreción. Croft tenía razón, no había nombres, pero sí había iniciales, sí había fechas, sí había referencias que podían rastrearse. No importa, dijo Elías. Incluso sin nombres, estos documentos prueban lo que pasó aquí. Prueban que asesinaron a 37 personas. No prueban nada que se sostenga en un tribunal. Croft se acercó. Piensa con pragmatismo, señor Thorne. Eres contable, un hombre que trabaja con números y balances. Entiendes la evidencia, entiendes la carga de la prueba. La mirada de Croft era firme, casi didáctica. ¿Qué tienes? Documentos que podrían falsificarse, especímenes que podrían ser de cualquiera, sin testigos, sin cuerpos, sin prueba de identidad para ninguno de los nombres de ese libro mayor. Señaló vagamente hacia los campos. La gente que trabajaba aquí ya no está, despedidos, dispersos. Los que quedan quieren conservar sus puestos. No testificarán contra la reputación de un muerto, y desde luego no testificarán contra hombres vivos que podrían hacerles la vida muy difícil. Elías sintió la trampa cerrarse. Croft estaba desmantelando, con paciencia, cualquier esperanza de justicia. ¿Y ahora qué? Preguntó Elías. Tú quemas esos documentos, dijo Croft. Finges que nada de esto ocurrió. Oh, se corrigió con suavidad. Yo tomo esos documentos y los guardo en un sitio seguro, donde no puedan causarle problemas a nadie. Y tú terminas tu trabajo y te vas. Y la vida de todos sigue igual, dijo Elías, excepto la de las 37 personas que murieron aquí. Ya están muertos, señor Thorne. Nada de lo que hagas los traerá de vuelta. Pero puedo asegurarme de que sean recordados, dijo Elías. Puedo asegurarme de que el mundo sepa lo que pasó. La paciencia de Croft pareció desgastarse. No puedes hacer nada, porque si intentas hacer público esto, destruirás tu propia vida en el proceso. Te etiquetarán como un fraude, un mentiroso, alguien que fabricó pruebas para extorsionar dinero a la herencia de un hombre muerto. Tu reputación quedará arruinada. Tu carrera, acabada. Croft se detuvo, dejando caer la siguiente parte con intención. ¿Y tu madre en Richmond depende de tus ingresos, no? Para su atención médica. Elías sintió hielo en las venas. No, no estoy amenazando nada, señor Thorne, dijo Croft, con aparente calma. Solo estoy señalando la realidad. Te llevas esos documentos e intentas exponer lo que crees que ocurrió aquí. Estarás luchando contra gente poderosa, gente con recursos, gente capaz de destruirte. Y mientras peleas esa batalla perdida, continuó Croft, ¿quién cuida de tu madre? Las manos de Elías se cerraron con fuerza sobre la bolsa de lona. Croft extendió la mano. Dame los documentos. Aléjate. Cuida de tu madre. Vive tu vida. Esa es la elección inteligente. Durante un largo momento, Elías se quedó allí, sopesándolo todo. Todo lo que Croft decía era lógico, incluso cierto. Las probabilidades de exponer con éxito aquella conspiración eran mínimas. Las probabilidades de destruir su propia vida en el intento eran altas. Lo inteligente era marcharse. Pero entonces pensó en la hermana de Odette, Ahara,
que había ido a limpiar la casa principal y nunca regresó, que había sufrido 9 meses en ese lugar antes de morir. Pensó en todos los nombres del libro mayor, personas que habían desaparecido, reducidas a especímenes y puntos de datos. Pensó en los diarios llenos de crueldad documentada, escrita con orgullo por un hombre que creía estar avanzando la ciencia, y supo que no podía irse. No, dijo Elías en voz baja. La expresión de Croft se endureció. Estás cometiendo un error. Tal vez, pero es mi error para cometerlo. Última oportunidad, Thorne. He dicho que no. Por un instante, ninguno se movió. Entonces Croft metió la mano en el abrigo. Elías no esperó a ver qué iba a sacar. Arrojó la linterna del escritorio directamente contra Croft. Croft retrocedió, levantando los brazos para protegerse la cara. La linterna golpeó el suelo y se hizo añicos, derramando aceite ardiendo sobre las tablas. El fuego se extendió al instante, corriendo por la madera vieja y seca. Elías corrió. Se lanzó por la puerta hacia la oscuridad, aferrado a la bolsa de lona. Detrás oyó a Croft gritar. La luz del incendio, creciendo, iluminó el cipresal con destellos anaranjados. Elías corrió hacia el sur, hacia la casa principal. Sus botas golpeaban el terreno irregular. Estuvo a punto de caer 2 veces, salvándose al agarrarse a troncos que aparecían de pronto en la negrura. Detrás, más gritos. El fuego aumentaba. Croft debió salir, porque Elías oyó su voz pidiendo ayuda, pero Elías no se detuvo. Tenía los documentos, tenía la prueba, y ahora debía salir de esa propiedad antes de que Croft, y cualquiera más, fueran tras él. Llegó a la casa principal, jadeando, y subió las escaleras. El despacho. Necesitaba sus propios papeles, su diario, sus documentos de viaje. Irrumpió en el despacho y empezó a meter cosas en su bolsa de viaje. La bolsa de lona con los documentos de Dubois, sus notas, el libro mayor aún escondido en el escritorio, lo recuperó, lo envolvió en tela y lo guardó con cuidado. Entonces oyó pasos en la escalera, rápidos, varias personas. Agarró ambas bolsas y fue hacia la ventana. La abrió. Miró hacia abajo. 15 pies de caída hasta el suelo. Primero arrojó las bolsas y oyó cómo golpeaban la tierra blanda. Luego se encaramó, quedó colgando del alféizar y se dejó caer. Aterrizó mal y rodó. Un dolor le atravesó el tobillo, pero se obligó a levantarse, agarró las bolsas y corrió hacia la línea de árboles. Detrás, aparecieron luces en la casa, voces gritando. Elías se perdió en la oscuridad del cipresal, avanzando tan rápido como su tobillo lesionado se lo permitía. No miró atrás. Almohadilla capítulo 8. El viaje a Nueva Orleans. Elías caminó toda la noche. Cada sonido lo hacía estremecerse. Cada sombra parecía una persecución. El tobillo palpitaba con cada paso, pero siguió, impulsado por miedo y determinación en la misma medida. Al amanecer llegó a una carretera principal. Había estado avanzando más o menos hacia el sur, guiándose por el musgo de los árboles. Crecía más espeso en el lado norte, un viejo truco de leñador que su padre le había enseñado años atrás. Necesitaba llegar a Nueva Orleans. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, alguien con influencia y recursos, alguien que no pudiera ser intimidado ni comprado. La pregunta era, ¿quién? Mientras caminaba, repasó mentalmente lo que sabía de Nueva Orleans. Había estado allí una vez, brevemente, años atrás. Una ciudad portuaria bulliciosa, diversa, peligrosa, pero también hogar de periódicos, abogados, abolicionistas, líderes religiosos. Alguien allí lo escucharía. Alguien tenía que hacerlo. Un carro apareció a lo lejos, rumbo al sur. Elías le hizo señas. El conductor era un hombre negro mayor que llevaba verduras al mercado de la ciudad. ¿Puedo ir con usted?, preguntó Elías. ¿Puedo pagar? El hombre lo miró, cubierto de barro, cojeando, aferrado a 2 bolsas como si le fuera la vida en ello. ¿Estás huyendo de algo? Sí. El hombre apreció la honestidad. Sube atrás, cúbrete con la lona, y no hagas ruido si pasamos cerca de alguien. Elías subió a la caja del carro, entre cajones de nabos y batatas. El conductor le echó una lona de lona encima. Con el movimiento, Elías sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Por primera vez en horas no estaba corriendo, no estaba expuesto. Se permitió descansar solo un momento. Debió dormitar, porque cuando volvió a abrir los ojos, los sonidos habían cambiado. El silencio de los caminos rurales había sido sustituido por el ruido de una ciudad, voces, ruedas sobre adoquines, el grito de los vendedores callejeros. El carro se detuvo. El conductor levantó la lona. Ya estamos. French Quarter. Hasta aquí llego. Elías bajó, rígido. El tobillo estaba hinchado,
pero podía caminar. Gracias. ¿Cuánto le debo? El conductor lo despidió con la mano. Nada. Pero te doy un consejo, sea de lo que sea que estés huyendo, no pares de correr hasta haberlo puesto en un lugar seguro. Los hombres con secretos no se rinden fácil. Elías asintió, vio el carro alejarse y luego miró alrededor, buscando orientarse. Nueva Orleans, el French Quarter, necesitaba un abogado abolicionista que no le tuviera miedo a los hombres poderosos. Detuvo a un hombre bien vestido en la calle. Disculpe, ¿conoce abogados en la ciudad que lleven casos difíciles? El hombre lo miró con desconfianza. ¿Difíciles de qué tipo? Del tipo que involucra a gente poderosa haciendo cosas terribles. El hombre lo observó un buen rato. Luego dijo, Arthur Beaumont, oficina en Royal Street, a 3 cuadras. Es de los que se lanzan a cruzadas. Representa a quien nadie más quiere representar. Pero te advierto, no es barato. No necesito barato, dijo Elías. Necesito a alguien que no se eche atrás. Entonces Beaumont es el tuyo, aunque Dios sabrá por qué alguien buscaría tanto problema. Elías le dio las gracias y fue en la dirección indicada. Royal Street estaba llena de casas elegantes, muchas con balcones de hierro trabajados. Encontró la dirección, un edificio angosto de 3 pisos. Una placa de latón junto a la puerta decía, *Arthur Beaumont, Attorney at Law. Elías entró. La oficina era pequeña, pero cuidada. Un joven escribiente estaba sentado en un escritorio en la sala de entrada. Necesito ver al señor Beaumont, dijo Elías. Es urgente. El escribiente lo miró de arriba abajo, aún cubierto de barro, desaliñado. ¿Tiene cita? No, dijo Elías, pero tengo pruebas de múltiples asesinatos cometidos por un médico prominente de Luisiana. Creo que eso cuenta como urgente. Los ojos del escribiente se abrieron. Yo veré si está disponible. Desapareció por una puerta. Un momento después regresó con un hombre alto y delgado, de unos 40 años. Arthur Beaumont tenía ojos afilados y el cabello ya con canas. Miró a Elías con una curiosidad franca. ¿Usted es el que trae pruebas de asesinatos? Sí, señor. Venga conmigo. Beaumont condujo a Elías a un despacho privado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías. Un gran escritorio estaba lleno de documentos legales. Beaumont cerró la puerta y le señaló una silla. Siéntese, cuéntemelo todo. Elías lo hizo. Habló casi una hora, exponiendo todo lo que había encontrado: el libro mayor, el santuario, los experimentos, la documentación, la conspiración de médicos. Beaumont escuchó sin interrumpir. Cuando Elías terminó, el abogado se recostó en su silla. ¿Puedo ver los documentos? Elías abrió la bolsa de lona y empezó a sacar cosas: el libro mayor, las carpetas, los diarios. Los extendió sobre el escritorio. Beaumont pasó la siguiente hora leyendo. Su expresión se fue oscureciendo con cada página. Al final levantó la vista. Esto es extraordinario y espantoso. Si es auténtico, y no tengo razones para dudar de usted, esto describe tortura y asesinatos sistemáticos durante 15 años. ¿Podemos exponerlo?, preguntó Elías. ¿Podemos presentar cargos? Beaumont guardó silencio un instante. ¿Contra quién? El doctor Dubois está muerto. Las personas de ese libro mayor están fallecidas. Y los otros médicos que pudieron estar implicados, solo tenemos iniciales. Pero la documentación en sí tiene valor, insistió Elías. Un valor enorme. Lo tiene, dijo Beaumont, pero entienda a qué nos enfrentamos. Dubois estaba bien conectado. Tenía amigos ricos, amigos poderosos. Si intentamos hacerlo público, contraatacarán. Dirán que estos documentos son falsos. Destruirán su credibilidad. Le harán la vida imposible. Eso dijo Croft también. Croft no se equivoca, dijo Beaumont. Solo apuesta a que usted elegirá protegerse a sí mismo antes que buscar justicia. Beaumont se inclinó hacia adelante. Pero hay algo que Croft no entiende de hombres como yo. He pasado toda mi carrera peleando batallas que se suponía que iba a perder. Y he ganado más de las que he perdido. Elías sintió que la esperanza le prendía en el pecho. ¿Me ayudará? Haré más que ayudar, dijo Beaumont. Haré esto público de una manera que no pueda ser suprimida. Beaumont se levantó y fue hacia un archivador. Sacó una carpeta. Tengo contactos. Periodistas que publicarán esta historia, abolicionistas que la usarán para mostrar los horrores del sistema que la permitió, líderes religiosos que exigirán rendición de cuentas, pero dijo que los cargos serían difíciles. Cargos penales, sí,
dijo Beaumont. Pero hay otras formas de justicia, indignación pública, registro histórico, garantizar que esto jamás se olvide, que las víctimas sean nombradas y recordadas. Beaumont desplegó un mapa de Estados Unidos sobre el escritorio. Necesitamos sacarlo de Luisiana. En cuanto se sepa que usted se llevó estos documentos, lo buscarán. Croft, seguro. Tal vez otros. ¿A dónde debo ir? Boston, dijo Beaumont, señalando el mapa. Tengo colegas allí, abolicionistas, editores. Estará a salvo en Boston mientras construimos el caso y su historia llega a todo el país. ¿Cómo llego? Mañana por la mañana zarpa un barco. Le conseguiré pasaje. Beaumont empezó a escribir una carta. Es para mi colega Samuel Harrison. Está esperando un paquete mío, documentos confidenciales relacionados con la causa abolicionista. Usted entregará ese paquete, lo que significa que tendrá un motivo legítimo para viajar al norte, menos sospechoso. Elías se sintió abrumado. Todo iba demasiado rápido. ¿Y mi madre en Richmond? Haremos arreglos para su atención, dijo Beaumont. Una vez que usted esté instalado en Boston, podemos traerla al norte si hace falta. Pero ahora la prioridad es ponerlo a usted, y a estos documentos, a salvo. Beaumont terminó la carta, la selló y se la entregó a Elías. Esta noche se queda aquí. Mi escribiente vive arriba, le hará un lugar. Mañana por la mañana sube al barco. No use su nombre real. Le daré documentos de viaje con un seudónimo. ¿Y usted? Preguntó Elías. ¿Qué hará? Empezaré a documentarlo todo. Haré copias. Contactaré a mi red, dijo Beaumont. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que ocurre, la historia ya estará demasiado extendida para enterrarla. Beaumont le extendió la mano. Hizo lo correcto, señor Thorne. Vino aquí. Se negó a dejar que esto quedara enterrado. Esa gente, todos los nombres de ese libro mayor, merecen ser recordados. Y ahora lo serán. Elías le estrechó la mano, sintiendo que algo se aflojaba dentro del pecho. Alivio, esperanza, ya no estaba solo. El barco se llamaba Asterisco Morning Star, un mercante que cubría rutas regulares entre Nueva Orleans y Boston, transportando algodón, tabaco y bienes manufacturados. Elías embarcó al amanecer usando el nombre de sus documentos falsificados, Asterisco William Cooper, viajando al norte por asuntos de una firma legal. Mantuvo la cabeza baja, evitó conversaciones y se quedó en su pequeño camarote bajo cubierta todo lo posible. Los documentos, el libro mayor, los diarios, todo, iban ocultos en un baúl de doble fondo que Beaumont le había proporcionado. Si alguien registra tus pertenencias, encontrará papeles comunes, le había explicado el abogado. Los documentos reales están sellados debajo. La travesía duró 12 días. 12 días de preocupación constante. Cada vez que el barco se detenía en un puerto, Mobile, Savannah, Charleston, Elías estaba seguro de que alguien subiría a buscarlo, que Croft lo había rastreado de alguna manera, que la conspiración de médicos se había movido para impedir que los documentos llegaran a Boston. Pero no ocurrió nada. El barco siguió rumbo al norte, y Elías permaneció oculto. Pasó el tiempo releyendo los documentos, memorizando detalles y tomando notas en un diario aparte, un registro codificado, por si los originales se perdían. Leyó sobre Cecile, que aguantó 14 meses antes de que su cuerpo finalmente cediera. Sobre Etienne, cuya resistencia notable había sido descrita con fascinación fría. Sobre Josiah, apenas 15 años, sometido a protocolos de desarrollo que lo destruyeron pieza por pieza. Sobre Deline, cuyos ensayos de respuesta maternal estaban descritos en términos que hicieron que Elías se sintiera físicamente enfermo. Sobre Gabriel, cuya terquedad había sido tratada como un reto que había que quebrar. Sobre la hermana de Odette, Ahara, cuya inteligencia y comprensión habían hecho que su sufrimiento resultara más interesante de documentar. 37 personas, 37 vidas robadas, 37 muertes que nadie lloró porque nadie había sabido. Allí, en su diminuto camarote, mientras el barco cortaba el Atlántico, Elías hizo un juramento silencioso. Se aseguraría de que cada nombre fuera publicado, de que cada persona fuera recordada. No serían olvidados. En el 11º día, otro pasajero entabló conversación con Elías en el comedor. Un hombre de mediana edad, bien vestido, con ojos amables. ¿Primera vez en Boston?, preguntó. Elías asintió, respondiendo lo mínimo. ¿Negocios o placer? Negocios, dijo Elías, para una firma legal. Ah, sonrió el hombre. Trabajo legal, trabajo importante. La ley mantiene a la sociedad funcionando, mantiene a la gente bajo responsabilidad. Luego,
en un tono más bajo. Aunque a veces me pregunto si los poderosos realmente enfrentan consecuencias, ¿no cree? Algo en ese tono hizo que Elías levantara la vista con rapidez. El hombre lo observaba con interés. Tienes la mirada de un hombre que carga con algo pesado, señor Cooper, dijo. Reconozco esa mirada. Yo la he llevado. No sé a qué se refiere, dijo Elías. Por supuesto que no. El hombre se puso de pie, preparándose para irse. Pero si carga con algo importante, algo que los poderosos no querrían ver revelado, entonces le daré el mismo consejo que alguien me dio una vez. Se detuvo al borde de la mesa. No se detenga hasta que sea público. Una vez que se hace público, es mucho más difícil silenciarlo. Se alejó, dejando a Elías inquieto. ¿Quién era ese hombre? ¿Sabía algo, o solo estaba haciendo conversación? Elías regresó a su camarote y no volvió a salir, salvo para las comidas estrictamente necesarias. En la mañana del 12º día, el barco entró en el puerto de Boston. Elías se quedó en cubierta, viendo cómo la ciudad se iba materializando a través de la niebla matinal, agujas de iglesias, edificios de ladrillo, el caos organizado de un gran puerto. Seguridad, pensó con esperanza. En cuanto el barco atracó, Elías desembarcó rápido, cargando su baúl y su bolsa de viaje. Siguió las instrucciones de Beaumont y se dirigió a una dirección en Beacon Hill, la casa de Samuel Harrison. Era una elegante casa adosada en una calle arbolada. Elías subió los escalones y llamó. La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años, de cabello blanco y rostro amable, lo miró. Sí, vengo a entregar un paquete de Arthur Beaumont, de Nueva Orleans. En los ojos de Harrison pasó un destello de reconocimiento. Entre, rápido. Elías entró. La puerta se cerró tras él. Harrison lo condujo a un despacho forrado de libros. Usted es Elias Thorne, dijo Harrison. Beaumont se lo dijo. Envió un telegrama. Llegó ayer. La mirada de Harrison se afiló. Dijo que traería documentos de importancia vital. Documentos que exponen atrocidades sistemáticas. Sí, señor. Déjeme verlos. Elías abrió el baúl y dejó al descubierto el doble fondo. Sacó los documentos ocultos y los extendió sobre el escritorio de Harrison. El hombre mayor pasó más de una hora leyendo. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era sombría. Esto supera todo lo que imaginaba. La magnitud, la crueldad deliberada, la documentación. Negó con la cabeza. El doctor Dubois era un monstruo. Y tuvo ayuda. ¿Podemos hacerlo público? ¿Público? Harrison sonrió, pero había acero en esa sonrisa. Señor Thorne, vamos a hacer más que publicarlo. Vamos a asegurarnos de que esta historia se imprima en todos los periódicos abolicionistas del país. Enviaremos copias a líderes religiosos, políticos, sociedades médicas. Vamos a volver esto imposible de ignorar. ¿No habrá resistencia? Una resistencia enorme, dijo Harrison. El estamento médico se sentirá humillado. Los colegas de Dubois intentarán desacreditarnos. Gente poderosa presionará para frenarnos. Harrison se inclinó hacia adelante. Pero tenemos algo contra lo que no pueden luchar. Documentación primaria, escrita de puño y letra de Dubois, con detalles tan específicos, tan verificables, que negar se vuelve imposible. Se levantó y fue hacia una estantería, sacando un ejemplar encuadernado. ¿Conoce The Liberator? El periódico abolicionista, el de William Lloyd Garrison. Elías asintió. Yo escribo allí de vez en cuando, dijo Harrison, y le aseguro que Garrison querrá esta historia. Lleva años documentando los horrores de la esclavitud. Pero esto, documentación de experimentos médicos, de tortura disfrazada de ciencia, esto no tiene precedentes. Harrison empezó a tomar notas. Tendremos que ser estratégicos. Publicaremos la historia por etapas. Primero, los hechos básicos. Luego, relatos más detallados. Después, los nombres. Nos aseguraremos de que cada persona de ese libro mayor sea identificada y honrada. Elías sintió que la emoción le subía a la garganta. Gracias, dijo. Gracias por creerme. Yo creo en los documentos, señor Thorne. Hablan por sí solos. Harrison lo miró con seriedad. Pero quiero que entienda lo que se viene. Cuando esto se publique, su vida cambia. Será famoso e infame. Habrá gente que querrá entrevistarlo, otros querrán amenazarlo, algunos lo celebrarán como un héroe y otros lo condenarán como un mentiroso. Yo solo quiero que se diga la verdad. La verdad se dirá, se lo prometo. La voz de Harrison fue firme, pero decir la verdad tiene consecuencias. ¿Está preparado para eso? Elías pensó en Odette, en su petición de que diera testimonio, en Ahara y en todos los demás que habían muerto en silencio. Sí,
dijo. Estoy preparado. 3 semanas después, apareció el primer artículo en The Liberator. El titular decía, **El santuario del horror, tortura médica en Luisiana, al descubierto». Lo escribió el propio Garrison, basándose en el testimonio de Elías y en los documentos que había traído de Belre. El artículo describía el libro mayor oculto, los 37 nombres, los experimentos, las muertes. Incluía citas directas de los diarios de Dubois, pasajes seleccionados con cuidado para demostrar el carácter sistemático de la crueldad sin ser tan gráficos como para que los periódicos se negaran a imprimirlos. Y mencionaba explícitamente al Dr. Alistair Dubois. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de días, otros periódicos abolicionistas retomaron la historia. Luego, la prensa generalista, publicaciones religiosas y revistas médicas. Algunos la publicaron tal cual. Otros añadieron comentarios exigiendo investigaciones sobre prácticas similares en otras plantaciones. Líderes religiosos predicaron sermones al respecto. Sociedades médicas convocaron reuniones de emergencia. La familia Dubois respondió con furia. Publicaron cartas alegando que los documentos eran falsificaciones, que Elías era un estafador que intentaba extorsionar dinero, que su padre había sido un médico respetado que jamás había incurrido en prácticas impropias. Pero esas negaciones sonaban vacías, porque Garrison y Harrison habían actuado con estrategia. No se limitaron a publicar acusaciones, publicaron pruebas, fotocopias de páginas del libro mayor, transcripciones de entradas de los diarios, detalles tan específicos que podían verificarse. Y entonces Harrison jugó su carta maestra. Contactó con facultades de medicina donde Dubois había estudiado, con organizaciones profesionales de las que había sido miembro, y encontró registros de reprimendas, quejas, murmullos de preocupación sobre los métodos de Dubois. Nada oficial, nada que hubiera traído consecuencias reales, pero lo suficiente para mostrar un patrón, lo suficiente para demostrar que personas con autoridad sabían, o al menos sospechaban, que algo iba mal con el Dr. Alistair Dubois, y no hicieron nada. Esas revelaciones provocaron una segunda oleada de indignación. Ya no era solo un asunto de un médico, era el sistema que le permitió actuar con impunidad. Eran las organizaciones profesionales que miraron hacia otro lado. Eran hombres poderosos que priorizaron la reputación por encima de la justicia. 4 semanas después del primer artículo, Elías estaba sentado en el despacho de Harrison, leyendo las respuestas más recientes. «Escuche esto», dijo Harrison, alzando una carta. «Es de un médico de Charleston, el Dr. Richard Carlisle. Ofrece testificar sobre las prácticas de Dubois. Dice que asistió a una conferencia médica privada en 1850 donde Dubois presentó algunos de sus hallazgos. Le perturbó la presentación, pero no dijo nada en ese momento. RC, murmuró Elías. Es una de las iniciales del libro mayor. Pago a RC por consulta. Los ojos de Harrison se abrieron. ¿Cree que el Dr. Carlisle fue uno de los colaboradores? ¿O está intentando adelantarse a la historia?, dijo Elías, ofreciendo cooperación limitada para evitar una investigación más profunda. Sea como sea, respondió Harrison, ya buscando pluma y papel. Ahora tenemos un nombre. Alguien vinculado a Dubois que puede ser interrogado bajo juramento. Harrison empezó a escribir. Enviaré esto a colegas que ejercen el derecho en Carolina del Sur. Veamos cuán cooperativo quiere ser en realidad el Dr. Carlisle. En las semanas siguientes llegaron más cartas. Algunas de apoyo. Otras, amenazas. Una, anónima, afirmaba que Elías había firmado su propia sentencia de muerte, que la gente poderosa no olvida, que debía cuidarse la espalda. Pero otras cartas venían de quienes querían ayudar, de quienes querían justicia, de quienes querían asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Una carta de una ex trabajadora de plantación en Luisiana. Había trabajado brevemente en Belre en 1851. Recordaba el santuario. Recordaba que le habían dicho que jamás se acercara. Recordaba haber oído sonidos por la noche desde esa dirección, sonidos que había intentado olvidar. Estaba dispuesta a testificar. Una carta de una empresa de suministros médicos en Nueva Orleans. Sus registros mostraban compras realizadas por el Dr. Dubois, químicos, instrumentos, equipo, todo enviado a una ubicación alternativa dentro de Belre. Documentación que corroboraba el libro mayor. Una carta de un abogado en Richmond, alguien que había gestionado asuntos de herencias para Dubois años atrás. El doctor le había resultado inquietante, había oído rumores y decidió no volver a trabajar con él. Nada concluyente, pero más piezas del rompecabezas. Cada carta, cada evidencia,
cada corroboración fortalecía la historia, la hacía más difícil de descartar, la volvía imposible de enterrar. 6 meses después de que Elías huyera de Belre, estaba sentado en un tribunal en Boston, no como acusado, sino como testigo. El caso no era penal, no quedaba nadie a quien acusar, pero aún así era significativo. Varias familias de personas que habían sido esclavizadas en Belre presentaron una demanda civil contra la herencia Dubois, reclamando indemnizaciones. Era una estrategia legal con pocas probabilidades. Rara vez se había responsabilizado económicamente a los dueños de esclavos por el trato dado a las personas esclavizadas. Pero este caso era distinto, porque las personas nombradas en el libro mayor de Dubois no habían muerto por enfermedad o accidente, ni siquiera por crueldad rutinaria. Habían sido señaladas de manera específica, torturadas deliberadamente, asesinadas mediante abuso sistemático, y había documentación que lo demostraba. Los abogados de la familia Dubois argumentaron que la herencia no debía responder por los actos de un propietario fallecido, que cualquier reclamación debió presentarse cuando el doctor Dubois aún vivía, que la evidencia era insuficiente para probar la identidad de las víctimas, pero Elías testificó sobre el hallazgo del libro mayor, sobre el santuario, sobre los registros detallados. Odette testificó sobre su hermana, sobre su desaparición, sobre cómo les dijeron que había huido, y sobre cómo su familia nunca lo creyó. Otros extrabajadores de Belre testificaron sobre el clima de miedo, sobre el edificio cerrado con llave cerca del cipresal, sobre los suministros que se entregaban allí. Un ex empleado de la empresa de suministros médicos testificó sobre los pedidos inusuales de Dubois, químicos e instrumentos específicos sin uso médico legítimo. Y Arthur Beaumont, que viajó desde Nueva Orleans a Boston para el juicio, presentó documento tras documento, página tras página, con las propias palabras de Dubois, condenándolo sin lugar a duda. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó 4 horas y falló a favor de los demandantes. La herencia Dubois fue obligada a pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas identificadas. No era una suma grande. La propiedad se había vendido y quedaba poco dinero. Cada familia recibió quizá $500, pero no se trataba del dinero. Se trataba de reconocimiento, de que un tribunal, oficialmente, reconociera que esas personas habían existido, habían sufrido, habían sido asesinadas, habían importado. Cuando se leyó el veredicto, Odette, sentada al fondo de la sala, rompió a llorar. Después del juicio, Elías se quedó en Boston. Encontró trabajo en una firma contable especializada en liquidaciones de herencias, trabajo tranquilo, trabajo honesto. Llevaron a su madre al norte, sus gastos médicos quedaron cubiertos por donaciones de organizaciones abolicionistas que se habían movilizado en torno a la historia de Elías. Vivía con sencillez, sin llamar la atención, pero siguió trabajando con Harrison y Garrison, porque la historia aún no había terminado. El libro mayor contenía iniciales, referencias a consultas, pagos por discreción, y poco a poco, de forma metódica, empezaron a conectar esas iniciales con nombres reales. El Dr. Richard Carlisle, en Charleston, fue solo el primero. A través de correspondencia antigua hallada entre los papeles de Dubois, identificaron a otros 2 médicos que habían asistido a sus presentaciones, compartido investigación y mostrado interés en sus métodos. Uno era profesor en una facultad de medicina en Virginia. El otro, un cirujano retirado del ejército en Georgia. Ambos negaron cualquier delito. Ambos afirmaron que solo habían asistido a conferencias académicas. Ambos insistieron en que nunca participaron en experimentos, pero aparecieron cartas, entradas de diario, referencias en publicaciones científicas a estudios que coincidían con el trabajo de Dubois, firmados por esos hombres. La evidencia era circunstancial. No bastaba para cargos penales, pero bastaba para un escándalo público. Bastaba para que las sociedades médicas revocaran membresías. Bastaba para que universidades rescindieran contratos. Bastaba para destruir reputaciones profesionales. En 1859, Elias Thorne estaba en una biblioteca de Boston leyendo un libro recién publicado. Se titulaba The Sanctuary, A Chronicle of Medical Atrocity in the American South, escrito por Samuel Harrison. Contaba la historia completa, desde el descubrimiento del libro mayor por parte de Elías, hasta el juicio, y la investigación en curso sobre la red de colaboradores de Dubois. Pero, sobre todo, nombraba a cada una de las personas que murió en Belre. Las 37. No solo nombres del libro mayor, nombres completos, investigados y documentados mediante registros,
testimonios, investigación genealógica. Cecile Russo, Etienne Bonmot, Antoine Dasson, Josiah Turner, Deline Latveña. Cada persona recibió más que un nombre. Harrison incluyó todo lo que pudo descubrir sobre sus vidas, de dónde venían, quiénes eran sus familias, que se perdió cuando murieron. Ya no eran simples entradas en un libro mayor. Eran personas, recordadas, honradas. Elías pasó a la página de dedicatoria, escrita para los 37. Que seáis recordados no por cómo moristeis, sino por el hecho de que vivisteis, y que vuestro sufrimiento dé testimonio de la necesidad de justicia, de la importancia de la verdad y del poder de una sola persona que se niega a apartar la mirada. Las lágrimas le nublaron la vista. Cerró el libro y miró por la ventana de la biblioteca. Era primavera. Los árboles estaban en flor. El mundo seguía, pero, en algún pequeño sentido, era un mundo distinto al de 5 años atrás, porque 37 personas que habrían sido olvidadas ahora eran recordadas, y un hombre que habría escapado impune a crímenes monstruosos había sido expuesto. No era justicia perfecta, nunca podía serlo, pero era algo, y a veces, había aprendido Elías, algo es suficiente. En el invierno de 1861, cuando el país se desgarraba por la esclavitud, cuando la guerra civil empezaba a arder, Elías recibió una carta. Era de Odette. Seguía en Luisiana, viviendo aún en aquella pequeña cabaña al borde de lo que una vez fue Belre. La plantación se había vendido. Los nuevos dueños habían demolido el santuario. No quería ninguna conexión con su historia terrible. Pero Odette hizo algo primero. Fue allí. En los últimos días antes de que lo destruyeran, caminó una vez más por ese lugar espantoso. Y los encontró. Los especímenes, los restos preservados, los frascos de vidrio con su contenido horrible y sus etiquetas pulcras. Se los llevó todos, cada uno, y los enterró como correspondía, con oraciones, en una tierra que no estuviera envenenada por el hombre que los destruyó. Talló marcadores, piedras simples con nombres: Ahara, Cecile, Etienne, Antoine, Josiah, Deline, los 37. Ahora descansan, escribió Odette, juntos, recordados, libres. Gracias, señor Torne, por dar testimonio, por negarse a dejarlos en el olvido. Están en paz, y yo puedo dormir sabiendo eso. Elías dobló la carta con cuidado. Pensó en aquella noche en el santuario, el momento en que comprendió lo que Dubois había hecho, la decisión de llevarse los documentos, de exponer la verdad. Le había costado 5 años mirando por encima del hombro, 5 años de amenazas, 5 años siendo llamado mentiroso y estafador por quienes no podían aceptar lo que la evidencia mostraba con tanta claridad. Pero también le había dado algo: propósito, sentido, la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando era difícil. Guardó la carta de Odette en una caja de madera donde conservaba correspondencia importante, y luego volvió a su trabajo, porque había otras historias que debían contarse, otras injusticias que debían exponerse, otras personas cuyo sufrimiento necesitaba ser atestiguado. El mundo estaba lleno de secretos, lleno de documentos que nunca debían verse, lleno de verdades que los poderosos querían enterrar. Pero Elias Stone había aprendido algo importante en aquel despacho de Belre, en ese santuario terrible, en los meses y años posteriores. A veces, basta con que una sola persona encuentre un documento oculto. Basta para iniciar una cadena de acontecimientos que no puede detenerse. Basta para convertir el silencio en reconocimiento. Basta para transformar víctimas olvidadas en personas recordadas. Basta para demostrar que la verdad, una vez sacada a la luz, nunca puede apagarse por completo otra vez. Hay listas que no están destinadas a ser encontradas, pero cuando lo son, cuando alguien tiene el valor de mirar lo escrito y la determinación de asegurarse de que el mundo también lo vea, todo cambia. Las 37 personas nombradas en el libro mayor del Dr. Alistair Dubois habían sufrido, habían muerto, habían sido reducidas a especímenes y datos, pero no fueron olvidadas. Y al final, ser recordados, ser reconocidos, ser honrados, ser llorados, era su propia forma de justicia, imperfecta, incompleta, pero real, y lo real bastaba. Gracias por mirar.